I just MailChimped my marketing. You MailChimped your what? I MailChimped my marketing with AI to create an effective marketing campaign in minutes. No, MailChimp and Way. Yes, MailChimp in Way. Now I can hyper-personalize my campaigns across email and SMS. You can do all that with MailChimp? What did I just MailChimp and say? MailChimp your marketing with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-ons. Visit MailChimp.com. With the Venmo debit card, you can Venmo everything. Your favorite band's merch? You can Venmo this. Or their next show? You can Venmo that. Visit Venmo.me/debit to learn more. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. pursuant to license by MasterCard International Incorporated. The card may be used everywhere MasterCard is accepted. Venmo purchase restrictions apply. ¿Sabías que Jesucristo es mencionado en todos los 66 libros de la Biblia? Incluso en el Antiguo Testamento, antes de su nacimiento, hay referencias significativas a él. En este video, disiparemos la niebla y revelaremos a Jesús en cada libro de la Biblia, escondido en las páginas del Antiguo Testamento, hasta la plena revelación en el Nuevo Testamento. Nuestra jornada comienza con el objetivo de mostrar cómo Jesús es una figura central en toda la Biblia. Prepárate para descubrir la presencia de Jesús de una manera que nunca imaginaste. Este video es un viaje a través de las Escrituras, revelando cómo Jesús es el punto focal de la historia bíblica. La importancia de Jesús en la Biblia no puede subestimarse. Desde la creación hasta la consumación de los tiempos, Él está presente en cada página. Exploraremos esa presencia de manera detallada, destacando los momentos en que Él se revela de forma sorprendente y transformadora. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de los libros de la Biblia. Al final de este video, tendrás una comprensión más profunda de cómo Jesús es la clave para entender toda la Escritura y la propia historia de la humanidad. Podrás entender toda la Escritura y la propia historia de la humanidad. En el libro de Génesis, Jesús es revelado como la palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. En Génesis 1 del versículo 1 al 3, leemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y dijo, hágase la luz. Esa palabra que Dios habló se identifica como Jesús. En el Nuevo Testamento, Colosenses 1, versículos del 15 al 17, confirma que Jesús es la imagen del Dios invisible y que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten por Él. Jesús estaba presente con Dios desde el inicio, actuando como la palabra creadora. Juan 1, versículos 1, 2 y 3, refuerza esta idea, diciendo que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Con esto, entendemos que Jesús no solo estuvo presente en la creación, sino que fue la fuerza motriz detrás de ella. La conexión de Jesús con la creación nos muestra su autoridad y poder desde el principio. Él no es solo una figura del Nuevo Testamento, sino que está intrínsecamente ligado al inicio de todo. Su presencia en Génesis establece la base para su papel redentor en toda la Biblia. El libro de Génesis, por lo tanto, no es solo una narrativa sobre el comienzo del mundo, sino una introducción a la presencia eterna y creadora de Jesús. Su participación activa en la creación establece un fundamento sólido para su obra redentora y su papel central en la historia de la salvación. En el libro de Éxodo vemos a Jesús tipificado como el Cordero sacrificial. En Éxodo 12, versículo 13, durante la última plaga en Egipto, los israelitas fueron instruidos a sacrificar un cordero y pasar su sangre en las puertas para que Dios perdonara a los primogénitos. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.
Ese Cordero sin defecto apunta directamente a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, conforme a Juan 1, versículo 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Otro ejemplo poderoso está en Éxodo 16, donde Dios proveyó maná del cielo para alimentar a los israelitas en el desierto. Jesús se identifica como el pan de vida en Juan 6:35, mostrando que Él es la provisión divina para nuestras necesidades espirituales. En Éxodo 17, Jesús es revelado como el agua viva. Cuando Moisés golpeó la roca y de ella brotó agua, es una prefiguración de Jesús, quien ofrece el agua viva de la salvación. Estos eventos en Éxodo muestran cómo Jesús es la respuesta divina para las necesidades humanas, tanto físicas como espirituales. Él es el alimento que sustenta y el agua que da vida, elementos esenciales para la supervivencia y la plenitud espiritual. Éxodo, por lo tanto, está repleto de simbolismos que apuntan a la obra redentora de Cristo. La historia del Éxodo es más que la liberación de Egipto, es una prefiguración de la liberación final que Jesús trae. Él es el verdadero libertador, el pan del cielo y el agua viva, satisfaciendo todas las necesidades humanas y espirituales de manera definitiva y eterna. Levítico es un libro que muchos consideran árido y lleno de leyes y sacrificios, pero está repleto de simbolismos que apuntan a Jesús. El sistema sacrificial detallado en Levítico muestra la seriedad del pecado y la necesidad de expiación. En Levítico 16, en el día de la expiación, vemos el sacrificio de un macho cabrío por los pecados del pueblo y otro macho cabrío que lleva los pecados lejos, un claro presagio de la obra redentora de Jesús. Spurgeon destacó que el acto de poner la mano sobre el animal sacrificial simbolizaba la transferencia de culpa, reflejando cómo Jesús llevó sobre sí nuestros pecados. Él es nuestro sumo sacerdote y sacrificio perfecto, permitiéndonos estar justos ante Dios. Levítico, por lo tanto, revela la profundidad del sacrificio de Cristo y su importancia para nuestra salvación. Además del día de la expiación, todo el sistema sacrificial de Levítico apunta a la necesidad de un mediador entre Dios y el hombre. Jesús, siendo el sumo sacerdote perfecto, intercede por nosotros de manera definitiva, cumpliendo todas las exigencias de la ley y estableciendo una nueva alianza basada en su propia sangre. Levítico puede parecer un libro complicado, pero es esencial para entender la obra de Jesús. Cada sacrificio, cada ritual, cada ley apunta a la perfección y la completitud de la redención que encontramos en Cristo. Él es el cumplimiento de todas esas sombras y tipos, trayendo salvación completa y eterna. En Números, Jesús es revelado a través de varias tipologías y eventos. La peregrinación de los israelitas por el desierto simboliza la jornada espiritual de Jesús y su liderazgo. Así como los israelitas fueron guiados por Moisés, Jesús es nuestro guía hacia la tierra prometida. En Números 21, la serpiente de bronce levantada en el desierto es un símbolo poderoso. Aquellos que miraban a la serpiente eran sanados, y Jesús, en Juan 3, versículos 14 y 15, se refiere a sí mismo como aquel que sería levantado para que todos los que crean en él tengan vida eterna. Otro símbolo significativo es la vaquilla roja, usada para la purificación de aquellos que habían tocado un cadáver. Así como la vaquilla sin defecto era sacrificada fuera del campamento, Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, purificándonos del pecado y de la muerte. Números, por lo tanto, está repleto de figuras y eventos que prefiguran la obra redentora de Cristo. La jornada por el desierto también refleja las pruebas y dependencias del pueblo de Dios en su caminar con Jesús. Necesitaban confiar en Dios para la provisión y protección, así como nosotros confiamos en Jesús para nuestra salvación y sustento espiritual diario.
La nube y la columna de fuego que guiaban a los israelitas son figuras de la presencia constante de Cristo en nuestras vidas. En resumen, Números nos ofrece una rica tapicería de imágenes y eventos que apuntan a Jesús como nuestro guía, purificador y salvador. Cada episodio, desde la serpiente de bronce hasta la vaquilla roja, nos invita a mirar a Cristo, reconocer su obra redentora y seguirlo fielmente en nuestra jornada espiritual. En el libro de Deuteronomio, Jesús es revelado en las ciudades de refugio mencionadas en el capítulo 4. Estas ciudades fueron designadas como lugares de asilo para aquellos que cometieron homicidio involuntario, protegiéndolos de la venganza de sangre. Esta imagen nos apunta a Jesús, quien es nuestro refugio y escondite. Él ofrece protección y salvación para todos los que se refugian en él. Moisés, en el capítulo 18, profetiza la venida de un profeta semejante a él, a quien el pueblo debería escuchar. Este profeta es identificado en el Nuevo Testamento como Jesús. Él es el profeta prometido, cuya palabra debemos seguir y obedecer. La autoridad de Jesús como el profeta supremo es un tema central en el Nuevo Testamento. Deuteronomio también destaca la importancia de la obediencia a la ley de Dios. Jesús, a diferencia de Moisés, cumple perfectamente la ley y ofrece un nuevo camino de salvación. Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, revelando su pleno significado y propósito. Su vida y enseñanzas son la encarnación de la ley divina. Por último, la alianza que Dios hace con su pueblo en Deuteronomio es un presagio de la nueva alianza que Jesús establecería. La obediencia a la ley es ahora reemplazada por la fe en Cristo, quien cumple todas las exigencias de la ley en nuestro lugar. En Jesús encontramos la realización de las promesas de Dios y la plena revelación de su gracia. El libro de Josué nos muestra a Jesús como el líder que guía a su pueblo a la tierra prometida. Josué, cuyo nombre es la forma hebrea de Jesús, es un tipo de Cristo liderando a los israelitas en la conquista de Canaán. Jesús, el verdadero Josué, nos guía en la conquista espiritual, llevándonos a la verdadera tierra prometida, el reino de Dios. La historia de Rahab, una gentil que es salvada por la fe, apunta a la inclusión de los gentiles en la salvación ofrecida por Jesús. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Rahab es un antepasado de Jesús, mostrando que la gracia de Dios se extiende a todos los pueblos. La cuerda escarlata que cuelga en su ventana es un símbolo de la sangre de Cristo, que nos salva y nos protege del juicio. Otro evento significativo es la travesía del río Jordán. Así como Josué lideró al pueblo a través de las aguas, Jesús nos lidera a través del bautismo, simbolizando nuestra transición de la muerte a la vida. El acto de cruzar el Jordán es una metáfora poderosa de la transformación y el nuevo comienzo que encontramos en Cristo.
Josué también tipifica a Jesús como el guerrero divino. En sus batallas contra los enemigos de Israel vemos una prefiguración de las batallas espirituales que Jesús vence en nuestro favor. Él lucha por nosotros, derrotando al pecado y la muerte, y nos concede la victoria a través de su resurrección. El libro de Jueces presenta un periodo sombrío en la historia de Israel, marcado por ciclos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Sin embargo, incluso en esos tiempos difíciles, Jesús está presente como el libertador supremo. Los jueces levantados por Dios para rescatar a Israel son tipos de Cristo, cada uno reflejando aspectos de su misión redentora. Una de las figuras más prominentes es Gedeón, quien a regañadientes acepta su llamado para liberar a Israel de los madianitas. Su victoria milagrosa con un pequeño ejército es una prefiguración del triunfo de Jesús sobre el pecado y la muerte. Gedeón es un ejemplo de cómo Dios usa a los débiles para mostrar su fuerza, apuntando a Jesús, que en la humildad de la cruz conquistó la mayor victoria. Otro juez significativo es Sansón, cuya fuerza y debilidades también reflejan la obra de Jesús. Sansón, a pesar de sus fallas, es un libertador que sacrifica su vida para derrotar a los enemigos de Israel. Jesús, el verdadero y perfecto libertador, da su vida voluntariamente para salvar a la humanidad. La historia de Sansón prefigura el sacrificio redentor de Cristo. La presencia del ángel del Señor, que aparece en varias ocasiones, es vista como una manifestación preencarnada de Jesús. Él guía, instruye y libera al pueblo de Israel, preparando el camino para su venida final. En Jueces vemos a Jesús como el constante Salvador, siempre presente para rescatar y redimir a su pueblo. En el libro de Ruth encontramos una hermosa prefiguración de Jesús en la persona de Buz, el pariente redentor. Buz es un tipo de Cristo que redime a Ruth y a Noemí, trayendo esperanza y restauración a sus vidas. La historia de Ruth destaca la inclusión de los gentiles en la familia de Dios y la gracia redentora ofrecida por Jesús. Ruth, una moabita, representa a los gentiles que por la fe son incluidos en el plan de salvación de Dios. Su lealtad a Noemí y su disposición para seguir al Dios de Israel prefiguran la fe de aquellos que, de todas las naciones, vienen a Cristo. Buz, como redentor, cumple con las exigencias de la ley, así como Jesús cumple la ley y nos redime con su sacrificio. La relación entre Buz y Ruth culmina en un matrimonio que asegura la continuidad del linaje de David, del cual Jesús descendería. Este matrimonio simboliza la unión entre Cristo y su iglesia. Ruth, siendo una extranjera, también prenuncia la inclusión de todos los pueblos en el reino de Dios a través de Jesús. El tema central de Ruth es la redención, y esto es claramente visto en Jesús. Él es nuestro pariente redentor que nos rescata del pecado, la muerte y la desesperanza. La historia de Ruth, con sus sombras y tipos, apunta a la plenitud de la redención que encontramos en Cristo. En los libros de Primero y Segundo de Samuel, Jesús es revelado a través de las figuras de Samuel, Saúl y David. Samuel, cuyo nombre significa oído por Dios, es un tipo de Cristo, sirviendo como profeta, sacerdote y juez. Su vida de intercesión y obediencia a Dios prefigura el ministerio de Jesús. Saúl, el primer rey de Israel, representa la falla humana y la necesidad de un rey justo y perfecto. Su desobediencia y caída apuntan a la necesidad de un Salvador que no fallaría. Jesús, el Rey eterno, cumple este papel de manera perfecta, estableciendo un reino que no tendrá fin. David, el hombre según el corazón de Dios, es un tipo claro de Cristo. Su unción como rey y sus victorias sobre los enemigos de Israel prefiguran la realeza de Jesús y su victoria sobre el pecado y la muerte. La promesa de Dios a David de que su linaje eterno se cumpliría en Jesús es un tema central en estos libros.
Los salmos de David también están llenos de referencias proféticas a Jesús, especialmente en sus experiencias de sufrimiento y exaltación. David, en su vida y escritos, apunta a Jesús como el Rey prometido, el Mesías que traería la salvación definitiva. En los libros de Samuel vemos el desarrollo de la promesa mesiánica que se cumple plenamente en Cristo. En los libros de Primero y Segundo de Reyes y Primero y Segundo de Crónicas vemos la continuidad del linaje de David y el establecimiento del reino de Israel. La historia de estos reyes nos da vislumbres de Jesús como el Rey supremo y eterno. Aunque muchos reyes fallaron, la promesa de un rey perfecto persiste, apuntando a Jesús. Salomón, hijo de David, es conocido por su sabiduría y por la construcción del templo. Su sabiduría es un presagio de la sabiduría de Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2, versículo 3. El templo que Salomón construyó es una sombra del verdadero templo que es Jesús. Él declaró que destruiría el templo y en 3 días lo levantaría, refiriéndose a su cuerpo. Juan 2, versículos del 19 al 21. En Primero y Segundo de Crónicas hay un enfoque particular en la importancia de la adoración a Dios y en la centralidad del templo. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, media la nueva alianza y nos da acceso directo al Padre. Él es el verdadero templo donde la plenitud de Dios habita corporalmente. Colosenses 2:9. La fidelidad de reyes como Ezequías y Josías, que buscaron reformar y restaurar la verdadera adoración a Dios, también apunta a Jesús. Ellos prefiguran al Rey justo que traería la verdadera restauración y reforma espiritual. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas hechas a David y a su linaje, reinando eternamente con justicia y rectitud. En el libro de Esther, la presencia de Jesús es vista a través de temas de intercesión y salvación. Esther, al arriesgar su vida para salvar a su pueblo, es una figura de Cristo que se entregó para rescatar a la humanidad. Su disposición para interceder ante el Rey en favor de su pueblo apunta a la obra intercesora de Jesús. Mardoqueo, que guía y alienta a Esther, también refleja el papel del Espíritu Santo en orientarnos y fortalecernos para cumplir nuestro llamado. La historia de Esther es un recordatorio poderoso de cómo Dios trabaja a través de eventos y personas aparentemente comunes para realizar su propósito redentor. La reversión del decreto de muerte que había sido emitido contra los judíos es una prefiguración de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Así como los judíos recibieron una nueva vida y esperanza, Jesús nos ofrece la salvación y la vida eterna a través de su victoria en la cruz y resurrección. Además, la fiesta de Purim, instituida para celebrar la liberación de los judíos, apunta a la celebración continua de la victoria de Cristo sobre el mal. Esther nos muestra que, incluso en tiempos de aparente silencio de Dios, Él está activo, protegiendo y redimiendo a su pueblo. Jesús, nuestro supremo intercesor, nos asegura esa misma protección y salvación. El libro de Job aborda el sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Job, el hombre justo que sufre inmensamente, es un tipo de Cristo, que siendo justo, sufrió por los pecados de la humanidad. Job clama por un mediador entre él y Dios, y Jesús es ese mediador perfecto que Job anhelaba. Job 19, versículos del 25 al 27, es una de las declaraciones más poderosas de fe en el Redentor venidero. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Y después de que mi piel haya sido destruida, en mi carne veré a Dios. This episode is brought to you by the world's first reposado from Tequila Herradura. Made with slow-cooked, hand-harvested agave sealed into oak barrels and aged 11 months. Before being enjoyed in your glass. Experience the world's first reposado, Tequila Herradura.
Please drink responsibly. Responsibility.org. Tequila Herradura. 40% alcohol by volume. Imported by Brown-Forman, Louisville, Kentucky. Herradura is a registered trademark. Copyright 2025 Brown-Forman Corporation. Hey guys, it's CeeDee Lamb, wide receiver for the Dallas Cowboys. I'm partnering with Abercrombie this season to tell you all about their viral denim. All you need to know is denim should fit like this. My jeans need to check a lot of boxes. Fit first, trend second. They need to go with whatever I'm feeling. And Abercrombie Denim has it down. Whether I'm throwing on a tee or putting a whole fit together. Shop Abercrombie Denim in the app, online, and in store. Get unready with me while I talk about my favorite beauty hack, Colgate Optic White Pro Series toothpaste. This unique formula is able to dissolve even those deep-set stains below the surface of your teeth, brightening your smile inside and out. The best part? Twice daily brushing with Colgate Optic White Pro Series toothpaste gives you a visibly whiter smile in just 3 days. But I'll let the results speak for themselves. Colgate Optic White. Find it at all major retailers. Esta esperanza en la resurrección y en la justicia final se realiza plenamente en Jesús. El sufrimiento de Job también nos apunta a la pasión de Cristo. Así como Job fue abandonado e incomprendido por sus amigos, Jesús fue abandonado por sus discípulos e incomprendido por muchos. El sufrimiento de Job nos recuerda que, a través del dolor, Dios está trabajando para un bien mayor, así como el sufrimiento de Cristo trajo salvación al mundo. Finalmente, la restauración de Job, al final del libro, es una prefiguración de la restauración completa y de la nueva creación que Jesús traerá. Dios no solo restaura la vida de Job, sino que también lo bendice abundantemente. De la misma manera, en Cristo recibimos una nueva vida y bendiciones más allá de medida. Los salmos están repletos de referencias proféticas a Jesús. Muchos de los salmos de David son considerados mesiánicos, hablando directamente sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. El Salmo 22, por ejemplo, describe con detalles la crucifixión, incluyendo las palabras que Jesús citó en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 23 revela a Jesús como el buen pastor que cuida de sus ovejas, guiándolas por caminos de justicia y consuelo. Jesús mismo se identifica como el buen pastor en Juan 10, versículo 11, mostrando que Él es quien da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El Salmo 110 es una de las pasajes más citadas en el Nuevo Testamento. Habla del Mesías como sacerdote según el orden de Melquisedec y rey victorioso. Jesús es ese sumo sacerdote eterno y rey que reina a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros y subyugando a sus enemigos. Además, los salmos de alabanza y adoración apuntan a la obra de Cristo y lo llaman digno de toda alabanza. Expresan la alegría y la gratitud que experimentamos en Cristo, quien es el centro de nuestra adoración. En los Salmos vemos la profecía, la intercesión y la gloria de Jesús reveladas de manera poderosa. En los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, Jesús es revelado de manera profunda y poética. En Proverbios, Él es la personificación de la sabiduría divina. Proverbios 8, del versículo 22 al 31, describe la sabiduría como un ser eterno, que estaba con Dios en la creación. Este pasaje es visto como una prefiguración de Jesús, quien es la sabiduría de Dios manifestada en carne. Eclesiastés, con su búsqueda de la verdad y el significado de la vida, apunta a la futilidad de la existencia sin Dios. Jesús es la respuesta final a las preguntas planteadas por Eclesiastés. Él es el propósito y el sentido de la vida, ofreciendo esperanza y satisfacción que el mundo no puede proporcionar. Su vida y enseñanzas responden a la búsqueda incesante de significado y verdad. El Cantar de los Cantares, con su lenguaje rico y simbólico de amor, es frecuentemente interpretado como una alegoría del amor de Cristo por su Iglesia. Jesús es el amado que busca y se deleita en su novia, la Iglesia.
Esta intimidad y amor reflejan la relación profunda y sacrificial que Jesús tiene con aquellos que lo siguen. Estos libros poéticos y sapienciales nos ofrecen una visión multifacética de Jesús. Él es la sabiduría eterna, la respuesta a la búsqueda del sentido de la vida y el amado que nos llama a una relación íntima y eterna. En cada página vemos la belleza y la profundidad del amor de Cristo reveladas de maneras que resuenan profundamente con nuestra experiencia humana. El libro de Isaías es rico en profecías sobre el Mesías, muchas de las cuales se cumplen en Jesús. Isaías 7, versículo 14, profetiza el nacimiento virginal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumple en el nacimiento de Jesús, enfatizando su divinidad y su papel como Dios con nosotros. Isaías 53 es uno de los pasajes más claros y poderosos sobre el siervo sufriente. Este capítulo describe la crucifixión de Jesús con detalles impresionantes. Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La descripción del sufrimiento, muerte y redención por medio de Jesús es inconfundible. Además, Isaías 9, versículos 6 y 7, profetiza la realeza y divinidad del Mesías. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús cumple esta profecía trayendo paz y estableciendo un reino eterno de justicia. Isaías también nos habla de la misión redentora de Jesús para los gentiles. En Isaías 42, versículo 6, Dios declara: Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Jesús es esa luz, trayendo salvación no solo para Israel, sino para todas las naciones. Jeremías, el profeta llorón, trae profecías de juicio, pero también de esperanza y renovación. En Jeremías 31, del versículo 31 al 34, leemos sobre el nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este nuevo pacto se realiza por medio de Jesús, quien con su sangre instituye una relación íntima y transformadora con Dios. Jeremías también habla del renuevo justo, que vendría del linaje de David. Jeremías 23, versículos 5 y 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. Este renuevo es Jesús, quien establece justicia y rectitud en la tierra. Él es llamado Jehová, justicia nuestra, indicando que nuestra justicia se encuentra en Él. Lamentaciones, un libro de tristeza y dolor por la destrucción de Jerusalén, también apunta a Jesús como la esperanza en medio del sufrimiento. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 nos recuerda: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Jesús es la manifestación final de esa misericordia y fidelidad, trayendo consuelo y esperanza en tiempos de desesperación. La obra redentora de Jesús cumple las promesas de Jeremías, ofreciendo una nueva vida y una relación restaurada con Dios. Su presencia transforma la tristeza en alegría y la desolación en esperanza. Ezequiel ofrece varias visiones proféticas que apuntan a Jesús. En Ezequiel 34, Dios promete enviar un pastor para cuidar de su rebaño, corrigiendo a los líderes corruptos de Israel. Jesús se identifica como el buen pastor en Juan 10, cumpliendo esta promesa divina de cuidar y guiar a su pueblo.
La visión del Valle de los Huesos Secos en Ezequiel 37 es una poderosa metáfora de la resurrección y de la nueva vida que Jesús trae. Dios promete restaurar a Israel, dando vida a los huesos secos. Jesús, con su resurrección, trae la verdadera vida, restaurando espiritualmente a aquellos que estaban muertos en sus pecados. You set the table, put on a playlist, even made the lasagna from scratch. And now you're wearing it. OxyClean Max Force Spray tackles tough, set-in stains the first time. Adulting is hard. Fighting stains shouldn't be. OxyClean Max Force. It's not clean unless it's OxyClean. On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late-night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone. Stuck in a lo-fi loop again? Hit shuffle and refresh the everyday with Mentos Gum. Pop a piece and turn that sleepy soundscape into a dance floor. Freshen up your moves with spearmint. Find freedom with fresh mint. Get juicy with red fruit lime and tropical. Or choose a different way to refresh the everyday with your favorite. Mentos Gum. Yes to fresh. Ezequiel también habla de un nuevo corazón y un nuevo espíritu, una promesa de transformación interna realizada a través de Jesús. Él nos da un nuevo corazón y el Espíritu Santo, capacitándonos para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, la visión del templo restaurado en Ezequiel 40 al 48 apunta a la presencia de Dios entre su pueblo. Jesús, como el templo vivo, cumple esta visión, pues en su encarnación Dios habita entre nosotros de forma plena. Él es el centro de nuestra adoración y el lugar de la presencia divina. En el libro de Daniel, Jesús es revelado de manera simbólica y profética. Una de las visiones más claras es la del Hijo del Hombre, en Daniel 7, versículos 13 y 14. Yo estaba mirando en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, indicando su divinidad y autoridad recibida del Padre. Daniel 3 relata la historia de Sadrac, Mesac y Abednego en el horno ardiente, donde aparece un cuarto hombre con ellos. Esta figura es vista como una manifestación preencarnada de Jesús, protegiendo y liberando a sus seguidores del peligro mortal. Él es el Salvador presente en medio de las pruebas. La visión de la estatua en Daniel 2 y la piedra que la destruye representan el reino eterno de Jesús. La piedra, que se convierte en una gran montaña y llena toda la tierra, simboliza el reino de Cristo que crecerá y prevalecerá sobre todos los otros reinos. Daniel también habla del ungido, que será cortado, Daniel 9, 26, una referencia clara a la muerte de Jesús por el pecado del mundo. La precisión profética de Daniel en relación al tiempo y a la misión de Jesús es impresionante, mostrando que desde los tiempos antiguos el plan de Dios para la redención estaba en marcha. Los profetas menores, de Oseas a Malaquías, están llenos de referencias a Jesús. En Oseas vemos el amor redentor de Dios a través del matrimonio de Oseas con Gomer. Esta relación simboliza la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel. Jesús, como el novio fiel, redime a su novia, la Iglesia, a pesar de su infidelidad. Joel profetiza el derramamiento del Espíritu Santo, Joel 2, del versículo 28 al 32, cumplido en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesús. Él es el mediador del nuevo pacto, que nos da el Espíritu Santo para habitar en nosotros y capacitarnos para vivir para Dios. Amós habla de la justicia y rectitud de Dios, características que Jesús ejemplifica en su ministerio. Él condena la opresión y la injusticia, llamando al pueblo al arrepentimiento y a la verdadera adoración. Abdías profetiza sobre el día del Señor y la restauración del reino.
Jesús es el Rey que trae justicia y restauración final. Jonás, con su experiencia de 3 días en el vientre del gran pez, prefigura la muerte y resurrección de Jesús, que él mismo usa como un signo de su mesianidad. Miqueas profetiza el nacimiento de Jesús en Belén, Miqueas 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y cuyas salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Mientras que Nahum, Habacuc y Sofonías hablan del juicio de Dios y la esperanza de salvación. Ageo y Zacarías incentivan la reconstrucción del templo, apuntando a Jesús como el templo final. Malaquías cierra el Antiguo Testamento con la promesa del mensajero que preparará el camino para el Señor, identificando a Juan el Bautista como aquel que precede la venida de Jesús. En los 4 evangelios, Jesús es la figura central, revelándose como el Hijo de Dios y el Mesías prometido. En Mateo, Jesús es presentado como el Rey Mesías, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Mateo enfatiza la línea real de Jesús, comenzando con la genealogía que traza su descendencia hasta David y Abraham. También destaca el Sermón del Monte, donde Jesús expande la ley de Moisés y enseña sobre el reino de Dios. Marcos, por otro lado, presenta a Jesús como el siervo sufriente. Este evangelio es directo y dinámico, enfocándose en las acciones de Jesús. Marcos enfatiza los milagros, exorcismos y la compasión de Jesús, mostrando que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La narrativa rápida de Marcos nos lleva directamente a la pasión y resurrección de Jesús, subrayando su sacrificio. Lucas retrata a Jesús como el Salvador compasivo, destacando su amor por los marginados y excluidos. Lucas incluye muchas parábolas e historias exclusivas, como la del buen samaritano y el hijo pródigo, que subrayan la misericordia y la gracia de Dios. Además, Lucas enfatiza el papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la expansión del Evangelio. Juan ofrece una perspectiva más teológica, presentando a Jesús como la palabra eterna que se hizo carne. Desde el prólogo, Juan afirma la divinidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Juan incluye 7 señales milagrosas y 7 declaraciones «Yo soy», revelando la naturaleza divina y redentora de Jesús. Se concentra en la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En el libro de Hechos, Jesús es visto como el Señor resucitado y la cabeza de la Iglesia. Después de su resurrección, Jesús aparece a sus discípulos y les instruye a esperar al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, cumpliendo la promesa de Jesús y capacitándolos para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Hechos documenta la expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma, mostrando cómo el mensaje de Jesús trasciende barreras culturales y geográficas. Pedro, Pablo y otros apóstoles proclaman a Jesús como el Mesías resucitado, realizando milagros y estableciendo comunidades de fe. La conversión de Saulo de Tarso, que se convierte en Pablo, es un punto central en Hechos. Pablo se convierte en un ardiente defensor de Jesús, llevando el Evangelio a los gentiles. Su vida y ministerio demuestran el poder transformador de Jesús y la inclusión de todas las personas en el plan de salvación de Dios. Además, los viajes misioneros de Pablo y los concilios de la Iglesia primitiva muestran cómo Jesús continúa guiando y fortaleciendo a su Iglesia a través del Espíritu Santo. Hechos es un testimonio poderoso de la obra continua de Jesús en la historia de la redención y en el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Las cartas de Pablo son ricas en teología y práctica cristiana, centradas en la persona y la obra de Jesucristo. En Romanos, Pablo presenta a Jesús como el cumplimiento de la justicia de Dios. Él explica que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia de Dios.
a través de la redención que hay en Cristo Jesús. La justificación por la fe es un tema central, mostrando que la salvación es un don de Dios, independiente de las obras de la ley. En 1 y 2 Corintios, Pablo aborda los problemas de la iglesia de Corinto y exalta a Jesús como la base de la unidad y de la vida cristiana. Él enfatiza la cruz de Cristo como el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y la resurrección de Jesús como la garantía de nuestra resurrección futura. Los dones espirituales y el amor ejemplificados en Jesús son destacados como fundamentales para la vida de la Iglesia. Gálatas enfatiza la libertad en Cristo, afirmando que la justificación viene por la fe en Jesús y no por la observancia de la ley. Pablo advierte contra el legalismo y exhorta a los creyentes a vivir por el Espíritu que es dado por Jesús. En Efesios, Jesús es visto como la cabeza de la Iglesia y el agente de nuestra redención. Pablo describe la unidad de la Iglesia en Cristo y el propósito eterno de Dios de reconciliar todas las cosas a través de Jesús. Filipenses presenta a Jesús como el ejemplo supremo de humildad y obediencia. Pablo exhorta a los creyentes a tener la misma actitud de Cristo, que aunque siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo siervo. En Colosenses, Pablo exalta la preeminencia de Jesús, afirmando que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad y que él es el creador y sustentador de todas las cosas. En las cartas a los tesalonicenses, Pablo destaca la segunda venida de Jesús y la esperanza de la resurrección. En 1 Tesalonicenses, Pablo consuela a los creyentes con la certeza de que aquellos que murieron en Cristo resucitarán y serán reunidos con Él en su venida. Él exhorta a los creyentes a vivir vidas santas y vigilantes mientras esperan ese día. En 2 Tesalonicenses, Pablo aborda la cuestión de la inminencia de la venida de Cristo, corrigiendo malentendidos y animando a los creyentes a permanecer firmes en la fe y en la práctica del bien. Las cartas pastorales, 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito, se enfocan en la organización y el liderazgo de la Iglesia, siempre con Jesús como el modelo supremo de liderazgo y servicio. En 1 Timoteo, Pablo instruye a Timoteo sobre la sana doctrina, la oración y las cualidades de los líderes de la Iglesia. Resalta que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, dando su vida como rescate por todos. En 2 Timoteo, Pablo anima a Timoteo a perseverar en la fe y a predicar la palabra con valentía, recordándole el ejemplo de sufrimiento y fidelidad de Jesús. En Tito, Pablo orienta sobre la importancia de las buenas obras y de vivir una vida ejemplar, subrayando que la gracia de Dios, manifestada en Jesús, nos enseña a vivir de manera piadosa y justa. Jesús es visto como nuestro gran Dios y Salvador, que nos redimió de toda iniquidad para formar un pueblo celoso de buenas obras. En la carta personal a Filemón, Make your next vacation unforgettable on Royal Caribbean's newest ship, Star of the Seas. It's everything you've loved about every family vacation you've ever been on, with mind-blowing thrills at the largest water park at sea, 7 onboard pools for every level of chill, more than 40 ways to dine and drink, and even more to enjoy at our award-winning private island, Perfect Day at Coco Cay. This is the new Star of the Seas. Click or tap the banner to find out more. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Your earbud fell in a coffee cup. You need a taco pick-me-up. When modern life gets rough, grab the timeless taste you love. Paso the old El Paso. Pablo intercede por el esclavo fugitivo Onésimo, pidiendo que Filemón lo reciba no más como esclavo, sino como hermano amado en Cristo.
Este apelo refleja el corazón de Jesús, que nos redime de la esclavitud del pecado y nos acoge como hermanos y hermanas en la fe. La gracia, el amor y el perdón de Jesús son ejemplificados de manera práctica y personal en esta breve pero poderosa carta. La carta a los Hebreos presenta a Jesús como el sumo sacerdote perfecto y el mediador del nuevo pacto. El autor argumenta que Jesús es superior a los ángeles, a Moisés y al sacerdocio levítico. Él es el cumplimiento de todas las promesas y tipos del Antiguo Testamento. Hebreos 1:3 declara: Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su ser, sustentando todas las cosas por la palabra de su poder. Hebreos 4, del versículo 14 al 16, destaca a Jesús como nuestro sumo sacerdote compasivo, que fue tentado en todo pero sin pecado. Él puede ayudarnos en nuestras debilidades e intercede por nosotros ante el trono de gracia. La carta enfatiza la eficacia del sacrificio de Jesús, que es una ofrenda única y perfecta para el perdón de los pecados, diferente de los sacrificios repetidos e insuficientes del Antiguo Testamento. Además, Hebreos 11 presenta la galería de la fe, donde se mencionan muchos héroes de la fe del Antiguo Testamento, culminando en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, versículo 2. Jesús es el ejemplo perfecto de fe y obediencia, que soportó la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos también nos exhorta a perseverar en la fe, mirando a Jesús como nuestro modelo y fuente de fuerza. La carta concluye con un llamado a la santidad y a la confianza en las promesas de Dios, recordándonos que Jesús es inmutable y siempre fiel. Las cartas de Santiago y Pedro enfatizan la práctica de la fe cristiana y la perseverancia en medio de las pruebas, siempre apuntando a Jesús como nuestro ejemplo y fundamento. Santiago presenta a Jesús como el modelo de sabiduría y vida piadosa. Exhorta a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1, versículo 22. Viviendo una fe activa y auténtica que se manifiesta en buenas obras. Santiago también destaca la importancia de la oración y de la dependencia de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús. La carta enfatiza la justicia, la paciencia y el cuidado de los necesitados, reflejando el carácter de Cristo en nuestras acciones diarias. Jesús es visto como el juez justo que volverá, y Santiago nos anima a vivir en expectativa de esa venida. Primera y segunda, Pedro se enfocan en la esperanza y la santidad que encontramos en Jesús. Pedro nos recuerda nuestra redención preciosa por la sangre de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera Pedro 1, versículo 19. Exhorta a los creyentes a vivir vidas santas siguiendo el ejemplo de Jesús, que sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo a seguir. En 2 Pedro, la énfasis está en la promesa de la segunda venida de Jesús y en la necesidad de estar preparados para ese día. Pedro advierte contra los falsos maestros y exhorta a los creyentes a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. Destaca que las Escrituras, inspiradas por Dios, apuntan continuamente a Jesús y su obra redentora. En las cartas de Juan, Jesús es presentado como el Hijo de Dios y la personificación del amor divino. En 1 Juan, Juan enfatiza que Jesús es la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. 1 Juan 1, versículo 2. Exhorta a andar en la luz, como Jesús está en la luz, y a demostrar el amor de Dios en nuestras vidas. 1 Juan 4, versículo 10 dice: En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesús es la manifestación perfecta del amor de Dios, y somos llamados a reflejar ese amor en nuestras relaciones. Juan también advierte contra los falsos maestros y enseña que la verdadera fe en Jesús resulta en obediencia y amor hacia los demás.
segunda y tercera. Juan continúan enfatizando la importancia de la verdad y del amor. En segunda Juan advierte contra aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, identificándolos como engañadores. Anima a los creyentes a permanecer fieles a la enseñanza de Cristo y a vivir en amor. Tercera Juan es una carta personal que demuestra la práctica del amor cristiano y de la hospitalidad. Juan elogia a Gayo por su fidelidad y bondad, destacando que seguir a Jesús implica cuidar de los demás. En la carta de Judas, Jesús es visto como el Señor que juzgará a los impíos y guardará a los fieles. Judas advierte contra los falsos maestros y exhorta a los creyentes a luchar por la fe que fue entregada a los santos. Concluye con una doxología poderosa, alabando a Jesús por su capacidad de guardarnos de tropezar y de presentarnos sin mancha ante la gloria de Dios con gran alegría. Judas 1, versículos 24 y 25. El libro de Apocalipsis revela a Jesús en toda su gloria y majestad. Juan, en su visión en la isla de Patmos, ve a Jesús como el Señor exaltado, caminando entre los candelabros de oro que representan las iglesias. Jesús es descrito con una apariencia gloriosa, simbolizando su divinidad, poder y autoridad. Apocalipsis 1, versículos 12 al 18. Jesús es el Cordero que fue muerto y que ahora está de pie, victorioso, digno de abrir los sellos del libro de la historia. Apocalipsis 5, versículos 6 y 7. Su muerte y resurrección son centrales para el plan de redención de Dios, y Él es adorado por todo el cielo como el Cordero digno de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Apocalipsis también revela a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, que volverá en poder y gloria para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. Él lidera a los ejércitos celestiales en la batalla final contra las fuerzas del mal, venciendo e inaugurando un nuevo cielo y una nueva tierra donde Dios habitará con su pueblo para siempre. El libro concluye con una invitación y una promesa. Jesús, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, promete volver pronto. Él invita a todos a venir y beber del agua de la vida gratuitamente. Apocalipsis 22, versículos 12 al 17. La visión de Apocalipsis nos asegura la victoria final de Jesús y la esperanza eterna que tenemos en Él. A lo largo de este video hemos explorado cómo Jesús es revelado en todos los 66 libros de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vimos cómo Él es la palabra creadora en Génesis, el Cordero sacrificial en Éxodo, el sumo sacerdote en Levítico, el guía y protector en Números, y el profeta prometido en Deuteronomio. Descubrimos cómo Él se manifiesta como el libertador en Josué, el juez supremo en Jueces y el pariente redentor en Ruth. Continuamos nuestro viaje viendo a Jesús como el Rey justo en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, y como el intercesor en Esther. En los Salmos, Él es nuestro buen pastor y Rey victorioso. En Proverbios, Eclesiastés y Cantares, Él es la sabiduría divina y el amado. Isaías nos revela a Jesús como el siervo sufriente y el príncipe de paz, mientras que Jeremías y Lamentaciones nos muestran su fidelidad y compasión. En Ezequiel y Daniel, Jesús es el buen pastor y el Hijo del Hombre. En los profetas menores, Él es el Redentor y el juez justo. En los Evangelios, Jesús es la palabra encarnada, el siervo sufriente, el Salvador compasivo y el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Señor resucitado que guía a la Iglesia. En las cartas de Pablo, Él es la justicia de Dios, la cabeza de la Iglesia y el mediador del nuevo pacto. En Hebreos, Jesús es el sumo sacerdote perfecto y el autor de nuestra fe. En Santiago y Pedro, Él es el ejemplo de vida piadosa y perseverancia. En las cartas de Juan y Judas, Él es la personificación del amor y el juez justo.
Finalmente, en Apocalipsis, Jesús es el Rey de Reyes que triunfa sobre el mal y establece su reino eterno. Ahora que hemos visto cómo Jesús está presente en toda la Biblia, queda claro que Él es la clave para entender la Escritura y la historia de la redención. Él es el centro de todas las cosas y el fundamento de nuestra fe. Cada libro de la Biblia apunta a Él, revelando diferentes aspectos de su naturaleza y obra.